En esta presentación vamos a revisar la primera parte del tema de reacciones de combustión. Verán el concepto de reacción química y la manera en que se representa con el lenguaje de la química. En la naturaleza y en los seres vivos se producen transformaciones de los materiales. A estos se les conoce como cambios o fenómenos químicos, que es todo proceso termodinámico en el cual una o más sustancias se transforman en otras, modificando su estructura molecular y sus enlaces. Siempre se rompen enlaces interatómicos y se forman nuevos, debido a las reacciones químicas producidas. La o las sustancias que sufren el cambio se llaman reactivos y las nuevas sustancias se llaman productos. Hay tres criterios para clasificar a las reacciones químicas. Uno es debido al cambio energético. Cuando en la reacción química se libera energía al medio, estaremos hablando de una reacción exotérmica. Y si es necesario absorber energía del medio para que se pueda llevar a cabo esa reacción, estaremos hablando de las reacciones endotérmicas. Estas dos reacciones las podemos identificar en una ecuación. Si la energía está del lado de productos, estaremos hablando de una reacción exotérmica. Si está del lado de reactivos, estaremos hablando de una reacción endotérmica. Otro criterio es el comportamiento químico o clasificación analítica. En este grupo hablamos de las reacciones de óxido-reducción. En ellas hay ganancia y pérdida de electrones. Las reacciones de ácido-base, en donde reacciona un ácido y un hidróxido o base. Las reacciones de precipitación, que es cuando uno de los productos se obtiene en forma de sólido o precipita. Y la formación de complejos o compuestos de coordinación. Este tipo de compuestos tienen como característica ser muy coloridos debido a que en el núcleo de ese compuesto hay un metal y alrededor de él se van a coordinar o se van a unir los aniones formando este tipo de compuestos. El tercer criterio para clasificar las reacciones químicas es el de la naturaleza de la reacción. En este grupo se encuentran las reacciones de síntesis, en donde van a reaccionar dos sustancias para obtener solamente un compuesto. En el caso de la reacción de descomposición, se parte de una sustancia y lo que se obtiene son dos o más sustancias diferentes. En la reacción de desplazamiento simple, reacciona un elemento con un compuesto. Por ejemplo, si tenemos un elemento A que reacciona con un compuesto BC, los productos de la reacción serán el elemento B más el compuesto AC. En la reacción de desplazamiento doble o metatesis van a interactuar o van a reaccionar dos compuestos. Si tengo el compuesto AB que reacciona con el compuesto CD, los productos de la reacción serán el compuesto AD más el compuesto CB. La ecuación química es la representación de una reacción. Esta representación simbólica se llama así porque utiliza diferentes símbolos. Observen, aquí tenemos al elemento hierro, al elemento oxígeno y la fórmula del compuesto óxido de hierro 3. Observen que se utilizan diferentes números y diferentes letras. Cada uno de ellos tiene un significado. Las sustancias que están del lado izquierdo de la flecha se les llama reactivos y los que están del lado derecho se les llaman productos. Observen que tenemos dos tipos de números. Los que están escritos antes de cada una de estas sustancias, como el 4, el 3 y el 2, se les llama coeficientes. Estos coeficientes lo que nos están indicando es el número de moles que hay en la ecuación. Y los números más pequeñitos, por ejemplo, el 2 que está en el oxígeno, este 2 en el hierro y este 3 en el oxígeno, son los subíndices. Y esto es lo que nos están indicando es el número de átomos que hay en ese compuesto, de tal manera que nos permite dar una lectura a esta ecuación química.
Si yo les pido que me la lean, tienen que decir que reaccionan 4 moles de hierro con 3 moles de oxígeno y lo que se obtienen son 2 mol de óxido de hierro 3. En cualquier ecuación química debemos de cumplir con la ley de la conservación de la masa o de la materia, de tal manera que cuando hagamos el balance de la masa de los reactivos siempre debe ser igual a la masa de los productos. Recuerden que esta ley fue propuesta por Lavoisier y cumplimos o hacemos cumplir esta ley en cualquier ecuación química a través del balanceo, que más adelante lo vamos a revisar. Existen diferentes simbologías en las ecuaciones químicas. Por ejemplo, la flecha hacia la derecha se lee como produce y se está separando a los reactivos de los productos. El signo más para separar tanto a los reactivos como a los productos. La letra S entre paréntesis nos indica que la sustancia es sólida, la letra L que es líquida, la letra G que es gaseosa y las letras AC o AQ que la sustancia se encuentra en una disolución acuosa o que se encuentra disuelta en agua. La flecha hacia arriba indica que la sustancia obtenida se produce como gas cuando es hacia abajo, que se precipita o que se encuentra en estado sólido. La doble flecha, que es una reacción reversible, es decir, que esa reacción química se puede ir hacia la formación de productos o se puede ir hacia la formación de reactivos. Cuando sobre la flecha está el símbolo de un elemento o de un compuesto, significa que esa sustancia está funcionando como catalizador, está favoreciendo la reacción química, no interviene en ella, solamente modifica la velocidad con la cual se lleva a cabo esa reacción química. Si sobre la flecha hay un triángulo, significa que para que se pueda llevar a cabo esa reacción es necesario suministrar energía. Si sobre la flecha hay ciertos números con las letras K y ATM, nos están dando las condiciones de temperatura en grados Kelvin y las condiciones de presión en atmósferas que se requieren para que esa reacción se lleve a cabo. Una reacción química se representa a 3 niveles. El nivel macroscópico, que es el que percibimos a través de los sentidos, principalmente el de la vista. Podemos observar como en este ejemplo la formación del fuego, pero también podemos percibir la coloración de la mezcla o de la reacción que se está llevando a cabo o la formación de un compuesto en estado sólido o en estado gaseoso. El segundo nivel es el nanoscópico, en donde a través del modelo de esferas podemos representar a las sustancias que están reaccionando y a las sustancias que se están produciendo. Y el tercer nivel es el simbólico, que es el que acabamos de revisar, en donde a través de los elementos podemos representar a los compuestos que están reaccionando y a los compuestos que se están produciendo. Con esto terminamos la revisión de las reacciones y de las ecuaciones químicas. Si ustedes quieren mayor información, pueden consultar cualquiera de estas referencias que aquí les dejo. A continuación veremos lo referente a las reacciones de combustión. La combustión es una de las causas importantes de las emisiones atmosféricas. Es una reacción del tipo óxido-reducción. Recuerden que se requiere un combustible que puede ser sólido como la madera, líquido como los alcoholes y un gas como el gas propano o el butano, de un comburente que es el oxígeno y una chispa para iniciar la reacción química. Dependiendo de la cantidad del comburente, podemos tener dos tipos de reacciones de combustión, la completa y la incompleta. La combustión completa se produce cuando existe la cantidad suficiente del comburente, en este caso el oxígeno, para que se queme el combustible. Vamos a ver el ejemplo de la combustión completa del propanol. A nivel macroscópico, la flama que se produce es de color azul. A nivel simbólico, aquí tenemos representada la fórmula de el propanol. Reaccionan 2 mol del propanol
con 9 mol de oxígeno y se producen 6 mol de dióxido de carbono y 8 mol de agua. A nivel nanoscópico, aquí tenemos la representación de los 2 mol de propanol que reaccionan con las 9 mol del oxígeno para producir 6 mol de dióxido de carbono y 8 mol de agua. Vean algo importante. Son dos indicadores que nos permiten diferenciar una combustión completa e incompleta. Uno es la coloración de la flama y otro es la producción del dióxido de carbono. La combustión incompleta se produce cuando no hay la cantidad suficiente de oxígeno que permita que el combustible se queme de manera adecuada. Los productos de la reacción son carbono sólido, monóxido de carbono, agua y en ocasiones también se produce el dióxido de carbono. Vamos a revisar la combustión incompleta del propanol. A nivel macroscópico, la flama es de color amarillo. A nivel simbólico, vamos a tener nuevamente los 2 mol de propanol. Ahora van a reaccionar con 5 mol de oxígeno. Se obtienen 4 mol de monóxido de carbono, 8 mol de agua y 2 mol de carbono sólido. A nivel nanoscópico, tenemos nuevamente los modelos. Se representan los 2 mol de propanol, que reaccionan con los 5 mol de oxígeno, se producen los 4 mol de monóxido de carbono, los 8 mol de agua y los 2 mol de carbono sólido. Estas reacciones de combustión incompleta son peligrosas porque se está produciendo un gas que es sumamente tóxico. Se le conoce como el asesino silencioso, porque además de ser gas, no tiene color, no tiene olor, y este monóxido de carbono tiene como característica ocupar el lugar de el oxígeno en la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es la proteína responsable de transportar el oxígeno a todo nuestro organismo. Al ocupar el lugar del oxígeno se forma la carboxihemoglobina, de tal manera que la oxigenación de nuestro organismo va a ir disminuyendo poco a poco y nos puede conducir a la muerte si no existe una nueva entrada de oxígeno mayor a la de monóxido de carbono que permita regular nuevamente la oxigenación. Por eso es importante que en casa haya una buena ventilación, que se verifique que las hornillas de la estufa, que el calentador de agua que usamos para el baño estén funcionando de manera adecuada, que no se produzcan esas flamas amarillas, si no se está contribuyendo a la formación de ese monóxido de carbono, que si no hay ventilación se puede acumular y puede ocasionar la muerte de algún miembro de una familia. Con esto terminamos la parte de reacciones químicas. El siguiente tema es estequiometría.